interesa señalar que la Declaración de los Derechos de los campesinos y las otras personas que trabajan en los medios rurales es también en sí mismo un documento que visibiliza la violencia en la que se habita en los territorios rurales, que es una violencia que acontece, como dijimos, a nivel comunitario, a nivel de expropiación de los bienes naturales, y es también una violencia sobre los cuerpos. Y también hemos dicho que el sistema y este orden patriarcal muchas veces utiliza la violencia para generar, digamos, una reproducción del orden en sí misma. Y que esta violencia tiene diferentes niveles. Pero en este caso en particular y en este encuentro, dado que estamos hablando de género, feminismos y los derechos de las campesinas, vamos a focalizarnos en las violencias por motivos de género. Esta responde justamente a esta matriz social, cultural e histórica que tiene como regla la jerarquización de los géneros y por lo tanto la opresión y la subalternización de las mujeres y las diversidades frente a los varones. Los problemas de violencia de género, y desigualdad no deben ser leídos jamás como problemas individuales, sino que son y deben ser comprendidos y trabajados como problemas comunitarios, colectivos y de interés pública y política para toda la sociedad. Las violencias por motivos de género pueden ir desde formas sutiles hasta las expresiones más fatales como los femicidios o travesticidios. Es importante saber que tanto las formas más duras de violencia de género como las más sutiles se sostienen gracias al sistema patriarcal, colonial y capitalista que vimos a lo largo de este encuentro. Este sistema tiene sus mecanismos de naturalización por medio de los roles y de los estereotipos, convertidos en mandatos culturales, sostenidos en tramas invisibles que funcionan a lo largo de nuestra vida cotidiana. En este sentido, las actividades de prevención se constituyen en una herramienta fundamental para desnaturalizar, problematizar, cuestionar y erradicar las desigualdades estructurales. El desafío de las prácticas preventivas entonces implica poder detectar las manifestaciones de las violencias menos evidentes basadas en estereotipos que reproducen las desigualdades y las prácticas violentas. ¿Qué son las señales tempranas? Bueno, las señales tempranas son aquellos indicadores que nos permiten detectar a tiempo situaciones de violencia de género y así poder evitar riesgos a partir de intervenciones oportunas. Hay formas visibles, hay formas invisibles, ¿verdad? Pero que se van articulando entre sí, habilitando que las formas más violentas de la violencia ocurran. Ahora bien, mientras la sociedad cada vez tolera menos los femicidios y los travesticidios, al mismo tiempo hay mayor permisividad para otros tipos de violencia, ligado a valores, creencias y mandatos que discriminan y oprimen. Por ejemplo, como yo les decía, en Argentina, en el año 2009 se sancionó una ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollan sus relaciones interpersonales. ¿Qué dice esta ley? Que entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta
tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte a su vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Esta ley, entonces, lo que nos permite ver, discriminar, son distintos tipos de violencia. Los tipos de violencia justamente dan cuenta de cómo se expresa la violencia, cuáles son sus manifestaciones. Entonces dijimos que podía ser violencia física, que se emplea contra el cuerpo de otra persona, produciendo dolor, daño, riesgo, maltrato que afecta toda la integridad física. O violencia psicológica, que causa daño emocional y disminución de la autoestima, o perjudica y perturba el pleno derecho personal. O violencia sexual, o violencia económica y patrimonial, o violencia simbólica. Esta me interesa porque la violencia sexual la conocemos, la económica y patrimonial también, pero las más sutiles, que son justamente estas que cada vez se permiten más, se avalan más, pasan casi como desapercibidas, ¿no? Se presentan a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de las mujeres y diversidades en la sociedad. Luego también nos encontramos con la violencia política, que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar, restringir la participación política de las mujeres, vulnerando el derecho a una vida política libre. Simplemente hagamos un raconto de todas las dirigentes campesinas que fueron asesinadas en nuestro continente durante los últimos años. Y luego tenemos la violencia doméstica, que es puede ser ejercida por uno o varios integrantes del grupo familiar. Pueden ser los esposos, los novios, los cónyuges, etc. Luego tenemos la violencia laboral, cuando se discrimina a las mujeres en las diversidades en los ámbitos de trabajo públicos o privados, obstaculizando el acceso al empleo, la contratación, el ascenso, la estabilidad o permanencia en el mismo, así como la igual remuneración por las mismas tareas. La violencia institucional, que la realizan los funcionarios, los profesionales, el personal y todos los agentes pertenecientes a cualquier organismo del Estado o institución pública. Esta es muy grave y se da, por ejemplo, sobre todo en nuestro país, en Argentina, cuando la justicia la justicia deja en libertad a los varones que acosan a exparejas y luego de un tiempo estos mismos varones cometen femicidio. Esto es lo más común y grave que acontece en la Argentina aún hoy. Y esto tiene que ver por una falta, digamos, de formación y compromiso de jueces y juezas que consideran que algunas situaciones no son violencia y permiten y avalan este tipo de comportamientos. También tenemos violencia obstétrica o violencia contra la libertad reproductiva y, por supuesto, la violencia mediática, que es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que muestra directa e indirectamente y promueve la explotación, la injuria, la difamación, la discriminación. Tenemos violencia en el espacio público, tenemos en el espacio privado, tenemos violencia digital.
que puede ser el ciberacoso, el grooming, el ciberbullying. Como les decía anteriormente, como producto, digamos, de la lucha de la marea verde en nuestro país, se trabaja de manera, digamos, a diferencia de otros momentos. Hoy por hoy se trabaja y se ha trabajado muchísimo en pos de desarrollar un paradigma de abordaje integral para la prevención primaria y la erradicación de todo tipo de violencia por cuestiones de género. ¿Qué significa que un abordaje integral? Pues bien, que se aborden estrategias de asistencia y acompañamiento, por supuesto siempre con el consentimiento expreso de la persona, que ya deja de ser contemplada como una víctima, sino como un sujeto activo de derecho con trayectoria de vida y redes de pertenencia. Por eso es muy importante el abordaje, que en el abordaje integral de las violencias, de cualquier tipo de violencia por cuestiones de género, se dé lugar y se participe a las comunidades y a las redes de las personas. Ahora bien, también sabemos, como venimos expresando, que las mujeres rurales y las diversidades rurales están atravesadas por un sinnúmero de violencias, no solo violencia privada en el orden de la vida doméstica y de todas las que hemos mencionado, sino también, como dijimos antes, y no solo son las mujeres diversidades, sino también los varones, hay violencias vinculadas expresamente al desarrollo del neoliberalismo en los territorios, que se expresan justamente con la contaminación de los territorios, el extractivismo de los bienes a través, no sé, del agua, de la contaminación de la tierra, de la venta indiscriminada de agrotóxicos o de semillas transgénicas, es decir, que se suma a las violencias por cuestiones de género también las violencias devenidas del sistema de producción de commodities y del agronegocio en todas sus formas. En nuestro país, en Argentina, fundamentalmente los commodities vinculados a la soja o a la minería o el agronegocio del vino y del eucaliptus. Ustedes sabrán en Bolivia cuáles son estos formatos que atentan contra la vida de las personas y por las que también, digamos, se aboga en la Declaración de los Derechos Campesinos. Entonces, los cuerpos de las mujeres sufren violencia doméstica por la división sexual del trabajo, como dijimos anteriormente, sufren violencia por la imposición de un sistema de producción de estas características y también sufren violencia porque en muchos territorios, violencia institucional, porque en muchos territorios hay abandono y no hay presencia del Estado para la atención, al menos la atención primaria, para la educación, para la formación y para que las mujeres puedan llevar adelante un modo de vida digno e integral. Insistimos entonces que sobre todo en estas comunidades la salida de la violencia es colectiva. Nunca se sale sola, sole o solo de una situación de violencia. Las redes vinculares, afectivas, comunitarias e institucionales son claves para sostener una estrategia de abordaje integral. El abordaje comunitario de las violencias implica comprender la importancia de contar en los territorios con promotoras y promotores de género, que son personas o colectivos formados con perspectiva o estudios de género. Estas personas son clave justamente a la hora de detectar una situación de violencia de género en la comunidad y puede justamente alimentar esa red comunitaria de contención. Los vínculos y afectos de las personas en situaciones de violencia, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales presentes en los territorios.
Y yo creo que este tema nos interpela a todos y a todas, en tanto agentes del desarrollo rural o miembros y participantes de las organizaciones campesinas e indígenas o ONGs, en el sentido de que debemos estar atentas y atentos a estas situaciones y esta detección primaria, e incluso darles visibilidad en la medida de lo posible desde nuestro lugar al resto de las personas que conforman la comunidad. Como agentes del desarrollo rural, extensionistas, universitarias, universitarios, abocados al estudio del desarrollo rural, es menester la incorporación de la perspectiva de género en todas y cada una de nuestras prácticas. ¿Qué significa incorporar la perspectiva de género? Significa siempre tener presente el análisis, la reflexión crítica acerca de cuánta desigualdad o cuánta igualdad estamos generando con nuestro accionar entre varones y mujeres y diversidades. Y poder tener esta reflexión crítica, no solo, por ejemplo, como extensionistas, cuando ponemos en marcha un programa de desarrollo rural, sino también desde el uso del lenguaje, desde cómo nos expresamos cotidianamente cuando llegamos a un territorio, cuando llegamos a una comunidad, pueblos originarios, cuando nos encontramos con organizaciones. ¿Cuál es nuestro uso lingüístico? ¿Es un uso lingüístico incluyente? ¿Incluye a las diversidades, a las mujeres? ¿O es un uso lingüístico excluyente? Es decir, que utiliza formas aparentemente neutrales, hablando siempre en un masculino genérico, ¿no? Por ejemplo, los campesinos. Si yo hubiese dicho todo el tiempo la Declaración de los Derechos de los Campesinos, hubiese invisibilizado la presencia de las mujeres y de las diversidades en esta declaración. Cuando analizamos las piezas de comunicación, que puede ser un póster o una cartilla sobre semillas o desarrollo rural o trabajo decente, cuando estas cartillas, estos materiales de comunicación producidas por las instituciones y organizaciones no gubernamentales del desarrollo rural utilizan estereotipos y exclusiones de las mujeres, ¿no? Como productoras o como trabajadoras. En general vemos que, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, que es Parques Nacionales, siempre las fotos que acompañan la difusión de los parques, está el guía, que usualmente es un varón, que tiene binoculares, que tiene un montón de aparatos y un montón de tecnologías, y está con un dedo mostrando y señalando cómo es la persona que tiene el conocimiento y el saber, y está rodeado de otras mujeres, de mujeres que por ahí lo acompañan, vestidas de parques nacionales, pero que están más chiquititas, a un costado, mientras este guía es fotografiado y alrededor están las y los turistas. O el uso del genérico masculino y en especial del sustantivo hombre para señalarlo todo, ¿no? Para designar a todas las personas, a todas y todos los seres humanos. Bueno, este uso del genérico hombre tiene, ¿no?, como consecuencia inmediata la invisibilización de las mujeres y el ocultamiento de que existen otras identidades. Este hecho además admite la prioridad y la superioridad que se le otorga culturalmente al género masculino, y la posición de inferioridad y desvalorización hacia las mujeres y diversidades. El lenguaje hablado, el lenguaje escrito, en imágenes, que se utiliza en la difusión de actividades de capacitación,
los saludos institucionales, las cartillas, como mencioné, producidas por las instituciones vinculadas al desarrollo rural, continúan por lo general identificando al campo, a las labores y los trabajos rurales y agrícolas y ganaderos con lo masculino. La responsabilidad de las mujeres y diversidades rurales en la producción primaria y valor agregado, entre tantas otras actividades, aún es desvalorizada o puesta en un segundo plano. Los invito a que analicemos justamente nuestros materiales, nuestras formas de comunicación, nuestras formas de convocar, nuestras formas de expresarnos. También, ¿no?, las convocatorias a reuniones, encuentros, capacitaciones sobre distintos temas, distintos seminarios, etc. Los días, los horarios, no solo el lenguaje, sino de qué manera hacemos que se facilite la participación de las mujeres o de las personas que realizan tareas de cuidado a estas convocatorias. Tenemos en cuenta la configuración, por ejemplo, de espacios de cuidado de infancias para que las mujeres puedan asistir. Tenemos en cuenta si las mujeres conducen, si saben conducir, si pueden acercarse a estos eventos o si es necesario generar alguna manera de facilitarles la participación. Si no, continuamos reproduciendo nuestro orden patriarcal y excluyente. El lenguaje, insisto, oral, escrito y en imágenes, forma parte del conjunto de prácticas sociales y culturales que son necesarios interpelar para avanzar en mayor estándar de igualdad.